tanto lo necesitan. Como decía, el punto de partida está en la sensibilización que tenga cada uno de nosotros. Es muy interesante trabajar en esta modalidad de educación básica especial o en escuelas con aulas inclusivas. Es muy interesante porque encontramos realmente la razón de ser maestro o maestra, de trabajar en una institución educativa. Mi experiencia personal es que trabajaba en la parte andina de Chimbote a 3.280 metros de altura y pido mi reasignación y el director de la zona de educación me dice: conocemos tu trabajo, tienes esta oportunidad de trabajar en educación especial. Anda 15 días a este colegio y si te acostumbras y sobre todo te compenetras con el trabajo, vienes a recoger tu resolución, te rectificamos la resolución y si no te gusta, ya está tu resolución para que te vayas a trabajar a Bellamar, creo que se llama el lugar. Y realmente la docencia di una vuelta no de 360, sino de 720 grados, creo, porque me transformó totalmente. Entonces, esas experiencias pueden servir para cada uno de ustedes. Ya en la exposición anterior dijimos, hay solo 72 docentes especialistas en la región La Libertad. Pueden tener ustedes una oportunidad de hacer una maestría, de hacer un doctorado, una especialización en educación especial, en niños con necesidades educativas especiales. Está la invitación hecha. Como la semana pasada vimos un vídeo, vamos a ver también cuáles son los errores que muchas veces cometemos al tratar a este tipo de personas que necesitan, para algunos, un trato diferente, pero ellos reclaman un trato igualitario. ¿Sí? Esa es mi propuesta. ¿Qué piensan? ¿La aceptan o no? Sí, pues, ya qué vamos a hacer, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, buen día. ¿Qué piensan? ¿Qué nos ha movido este vídeo? ¿Cómo debe ser nuestra atención a los niños en la escuela? ¿Mm? Dime, hermano. Se nota una discriminación. Pero miren, a veces es involuntaria. A veces es porque nos han dicho, nos han hecho creer que ellos son menos que nosotros. Y decíamos la clase anterior que estamos convencidos que ellos tienen habilidades diferentes a las nuestras. ¿Sí? Entonces, con ese convencimiento tenemos que estar aquí. No mirarlos como un ser inferior, reclaman ellos. Trátanos por igual. Yo sí te puedo leer los labios si no escucho. Yo te puedo hablar si no camino. No me discrimines. ¿Por qué si atiendes a lo que tú consideras normal y me haces de lado porque me consideras que no soy normal? ¿No? La dependiente que va a la damita así como la ve pues bien vestida y todo, a usted la atención. Tú no, tú espera ahí. ¿No? ¿Por qué así? Porque a veces son clichés que tenemos acá. Y esto es lo que tenemos que ir cambiando, mucho más si vamos a tratar con niños especiales. A ver, todos los que saben jugar al frente. Pedrito, quédate ahí. ¿Mm? Estamos discriminando. Estamos discriminando. Y eso no debe pasar ya en un maestro o una maestra que conoce cómo debe ser la atención con niños especiales. Y no solamente niños, jóvenes también. Los jóvenes también. Si el niño no sabe jugar la pelota, no puede correr, no puede, pero él puede hacer otras cosas en la cancha. De repente lo voy preparando para que arbitre. De repente lo voy preparando en las barras.
¿sí? De repente lo voy preparando para que lleve el material y se sienta involucrado con los demás, que él puede hacer las cosas que de repente sus compañeros no pueden hacerlas. Entonces este vídeo, reitero, tenía la finalidad o tiene la finalidad de sensibilizarnos nosotros. Si no va a haber sensibilización, colegas, si solo queda aquí en el portón y de ahí para adelante, ya mi vecinita, mi vecinito, los trato siempre de manera discriminatoria, porque ni siquiera de manera diferente. Hijita, no estés jugando con ese niño porque es loquito. Le dicen al Dao, ¿no? Al Dao mayormente le dicen loquito. ¿Ah? Entonces, mis actitudes no están en relación al discurso, a lo que yo debo practicar. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? Dígame. Lo que pasa también no es solo que viene en la escuela con los niños Down, viene desde casa, que los mismos padres comienzan a cohibirlos a los niños. ¿Por qué? Porque ya, tú no salgas porque te van a tumbar, tú no salgas porque les vas a pegar más fuerte. Entonces, si viene desde casa, ¿qué esperamos de la escuela? Entonces yo creo que como padres debemos tomar conciencia ya cuando nosotros tenemos, como se dice, no un niño distinto, sino es igual un niño. Hay que tratarlo tal cual, la misma palabra dice, un niño, porque los niños, especialmente Down, son los niños que dan más cariño y más amor, a veces que un niño se podría decir normal, ¿no? Sino que, como les digo, ya tiene que venir desde casa. Desde casa tenemos que aprender, ¿no? A escubrirlo, es decir, tú no puedes, tú no. Porque los niños Down, hay niños que hablan, niños que se integran ahora a las escuelas normales, ¿no? Si no, como padres no llamamos, no comenzamos nosotros mismos en casa a formarlo al niño tal cual puede ser él normal, en la escuela, ¿qué podemos esperar? Bien, gracias. ¿Otra intervención? ¿Otra intervención? ¿Qué tienen que aportar? ¿Qué casos conocen en su institución educativa de niños con necesidades educativas especiales? ¿Conocen algún caso? Por favor. Buenos días. Bueno, en donde yo trabajo hay un niño que es autista. Eh, es un caso especial, ¿no? Resulta que su hermanito también es autista. Él está en 5 años y el hermanito en 4 años. Hay momentos en que trabaja muy bien y hay momentos en que se aleja, se aísla. Él vive en su mundo y no se puede, hay que estar muy pendientes de él para poder trabajar, porque fastidia a los demás compañeros, no quiere hacer las tareas y no hay el apoyo, ¿qué le digo?, de la mamá. La mamá va a recogerlo tarde, eh, es una mamá también media que se molesta cuando le dicen algo y bueno, solo ella cuando llega tarde lo domina a su hijo así, hablándole fuerte, medio gritándole, de tal manera en que quizás hay momentos en que le pasa esa que no está así ido en su mundo, pero cuando tiene ganitas así él hace muy bien la tarea, participa, trabaja, todo bonito. Como decía hace un momento por ahí un señor, ¿no? Que siempre existe la discriminación, aún sabiendo que debemos darle más cariño, más atención. En los colegios que hay niños especiales siempre hay la discriminación, que no debe ser así, pues, ¿no? Muchas gracias. ¿Otra participación? Sí, por favor. Ojalá que alcance hasta allá. Bien, me gustaría compartir con todos
Soy docente de aula y en mi aula pues tengo un niño hermoso, con unas habilidades hermosas también, en la cual él tiene la dificultad pues porque tiene los bracitos y las piernas atrofiadas, pero cuando el papá y la mamá lo matricularon, porque recién lo tengo este año, me dijeron, profesora, el niño, o sea, no depende de nadie, él trata de hacer todas las cosas hasta donde él pueda. Y justamente eso es lo que siempre observándolo, ¿no? Porque no le gustaba casi que le ayuden a lo que él sí podría hacerlo. Entonces yo trataba de, en la medida de no inmiscuirme mucho, sino que él realmente haga las cosas, ¿no? Escribe, su reto ahora es tocar una zampoña, imagínense, para él tiene mucha dificultad, pero él siempre trata de superar esos retos. Le gusta mucho jugar el fútbol, pero como no tiene el apoyo de las extremidades, entonces muchas veces se cae, ¿no? Pero allí estamos trabajando con sus compañeros lo que es la solidaridad, lo que es el apoyo, el cariño hacia su compañero. Tuve recién un disgusto, llamémoslo así, o un momento muy, muy difícil, porque uno de sus compañeros se molestó con él y le dijo manos chuecas. Y el niño se sintió tan frustrado, lloró tan amargamente, tan duramente, y me abrazó y me dijo, profesora, me siento tan mal y me da vergüenza lo que me ha dicho mi amigo. Y justamente le sequé las lágrimas y le dije, tú vales mucho por lo que tú tienes en tu corazón y no botes ninguna lágrima, porque va a haber muchas personas que te van a mirar, se van a reír, te van a decir muchas cosas, pero tú vales mucho porque tú eres un buen niño, eres excelente, tú eres nuestro orgullo, tú eres ejemplo de muchas cosas. Lo paré justamente al frente y felicité todo lo que, imagínese, hasta para poder aprender a escribir, le dije, ha sido un gran reto para ti y tú lo has superado. Lo has superado y lo puedes hacer, has aprendido a leer, todo lo que ahora haces, realmente te felicito y nosotros, o sea, queremos seguir tu ejemplo, ¿no? Entonces, para ellos es muy duro y más aún si es que van creciendo, es muy difícil a veces la convivencia, ¿no? Entre sus compañeros, y cuando una vez también el pequeño no podía sacarse el polo porque tenía que cambiarse el polito de educación física y le dije, ¿quieres que te ayude? Y me dijo, bueno, profesor, y cuando le ayudé, se acercó a la hora de salida, me abrazó y me dijo, profesora, la quiero mucho y gracias lo que ha hecho por mí. Muy bien, gracias por estos testimonios, gracias por estas participaciones. Seguramente que todos quieren opinar, pero están ahí pensando, lo digo, no lo digo, y si lo digo, ¿por qué lo digo? Entonces todos debemos de estar participando porque así, con estas experiencias, vamos aprendiendo algo. Efectivamente, en el caso de los niños autistas, ¿cómo es el rendimiento académico del niño? ¿Sí? Bien. Entonces, maestra, por favor. Los niños autistas tienen un rendimiento bastante aceptable, ¿no es cierto? No necesariamente son niños que tengan problemas con el aprendizaje. Buenos días con todos. Buenos días. Tuve la oportunidad de tener un niño autista dentro del aula, porque estaba dentro del aula de 5 años y la profesora decía que el niño autista no lo dejaba trabajar, llévalos a los juegos. Entonces a mí me dolía
¿no? Que lo discrimine, que lo deje, que lo lleve afuera. Pero cuando él se metía a otra aula, yo iba detrás de él y él se sentaba, yo le daba una hoja, colores, y él ahí sí quería trabajar. Pero dentro de su aula de 5 años, él no le gustaba permanecer ahí, ¿no? Incluso hasta la profesora decía, a mí no me deja trabajar, tú le entiendes. Estaba en tratamiento y llegó su médico a conversar con la docente y la docente dijo, la verdad, quien permanece con el niño autista no soy yo. Es mi alumno, pero yo no le puedo informar de las cosas que usted requiere. Y me llamaron a mí para yo ser la que informe sobre el niño, ¿no? Pero no se le debe discriminar al niño, ¿no? Es cierto que él no habla porque, ¿no? También tenía retraso y ojalá que eso se supere, ¿no? Con el tiempo y se les trate, como dice, ellos tienen los mismos derechos, ¿no? Y que no se les discrimine de esa manera, porque sí hay algunos docentes que hacen eso, ¿no? Gracias, maestra. Entonces, vamos luego, más adelantito, vamos a estar revisando qué estrategias o con cuáles estrategias podemos trabajar con niños autistas y cómo le podemos ir ayudando para que ellos se vayan desarrollando las habilidades que tienen. Para la profesora, creo que todos vimos a este chico que estudió en el Colegio Basadre de Florencia de Mora y que ingresó en los primeros puestos a la universidad, ¿verdad? Está en una de las escuelas de ahí de la universidad como primeros puestos y es un niño que tiene estos problemas de atrofia motora, ¿sí? Entonces, el hecho que no tenga una pierna, que no tenga un brazo, que esté atrofiado, no quiere decir que su capacidad intelectual haya disminuido. El gran problema es que muchas veces por esas atrofias los padres los envían tarde a la escuela, a los 7, 8 años recién están yendo a un grado inferior, que en la escuela no han sido tratados con estrategias inclusivas y aparentemente pues no tienen el mismo rendimiento, pero no es así. Estos chicos desarrollan otro tipo de habilidades y en la televisión vemos cantidad de niños de la Amazonía, jóvenes que ahora ya son señores, cómo es que se desenvuelven mucho mejor incluso que el que está normal. Mientras que el normal anda mendigando por ahí, ellos están trabajando y ganándose la vida de la manera más honesta, ¿sí? Entonces, este tipo de actividades son las que los invito a desarrollar en las instituciones educativas desde el campo de auxiliar como de docente. Decíamos, todo extremo no es bueno. No a la indiferencia, como dice la colega, somos indiferentes a lo que pasa y que lo vean sus padres, a mí no me pagan por eso y que por aquí, por allá, me pagan tan poco. No, no, no. La indiferencia, no. Tampoco la sobreprotección. Reclaman ser atendidos tan igual que a los demás. Un niño pobre no exige que le estén diciendo, pobrecito, tú eres pobre. No, no. Un niño pobre necesita ser incluido y atendido tan igual que los demás porque su inteligencia no es pobreza, ¿no? Entonces, ayudémosles en estas aulas inclusivas a atender esa diversidad que tenemos en la escuela. Quien diga que tiene solo estudiantes de alto rendimiento, bueno, también necesita, ellos son chicos con necesidades educativas especiales. Recuerden que los niños talentosos también son chicos con necesidades educativas especiales. Son chicos que necesitan mayor complejidad en el conocimiento, en el desarrollo de habilidades, en el desarrollo de actividades, porque su coeficiente intelectual está sobre el coeficiente estándar de los demás. Entonces tenemos que irnos preparando para atender esos dos campos, esas dos áreas. Niños con necesidades educativas especiales por
¿qué les puedo decir? Pues subíndice de coeficiente intelectual, como también un supra coeficiente intelectual. Vamos a ver cuáles son estos problemas y poco a poco irlos desarrollando. ¿Cómo está, maestra? Sí, por favor. Los problemas más reconocidos actualmente, por aquí tienen asientos, colegas, tengan la bondad, acérquense por acá, mire, hay 3, 5, 6, 8 asientos. Tengan la bondad de sentarse. Gracias. Muy bien. Uno de los problemas de aprendizaje está la dislexia, que va a ser el tema de hoy, ¿sí? Luego vamos a ver a qué se refiere la dislexia. A veces los profesores damos diagnósticos, dicen este niño es disléxico, ¿no? Y Mafalda, en uno de sus libros, Mafalda pregunta y dice, ¿o es que yo tengo problemas de aprendizaje o es que tú tienes problemas de enseñarme? Le dice a su maestro, ¿no? Entonces, cuidado ahí, cuidado ahí. Luego la disgrafía es otro de los problemas que también están como problema de aprendizaje, la discalculia, discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo y discapacidad intelectual. ¿Cuáles de estos problemas realmente tenemos identificados? ¿Quién le dijo a ese niño, quién diagnosticó que realmente es un niño autista? ¿Quién diagnosticó que es un niño disléxico? ¿No? ¿De qué disciplinas evaluaron a este chico para que digan tiene tal o cual problema de aprendizaje? ¿Y en qué tiempo? Recuerden que el Ministerio de Educación hoy nos exige que año a año tenemos que hacer la evaluación de niños con necesidades educativas especiales. Eso dice la norma. Por lo tanto, los ANE deben tener ya planificado seguramente que año a año tienen que estar evaluando a estos chicos para ver cuál es su grado de avance que tienen ellos y cómo poco a poco se pueden ir incorporando a escuelas de educación básica regular. Porque los que tenemos en la escuela son niños con necesidades educativas especiales temporales. No podemos recibir a niños con necesidades educativas especiales profundas, ¿no? Porque para eso existen los centros de educación especial, ¿no? Nosotros en las escuelas son niños con una discapacidad temporal, que tienen problemas por estrategias, ya sea por ambiente, etcétera, etcétera, y les podemos ayudar a reinsertarse en la educación básica regular. Bien. La dislexia, ¿sí? Tenga la bondad de leer lo que es la dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. Miren ustedes, una concepción, una acepción. Esto lo van a llevar en la carpeta de su UCB, ¿ya? Graben al finalizar la ponencia ahí con el amigo, porque acá tiene virus. No sé si han abierto bien los que llevaron en el UCB la vez pasada, pero atacó un virus que borró el vídeo que, a mí me lo ha borrado el vídeo que lo expusimos de Pineda, ¿no? Bueno, esta es una de las concepciones de lo que es dislexia, problemas del habla. Niños que tienen problemas de la lectura, ¿no es cierto? Una dificultad para leer.
Niños que tienen dificultad al relacionar la palabra, incluso con el sonido de la palabra. Pueda que se deban entonces a trastornos psicológicos y que a veces en casa la niñita o el niñito por primera vez dice ma y estaba para su mala suerte la tía, la madrina o la abuela o la propia mamá y el niño o la niña dice ma y todito, ¡ay, qué lindo que dijo mamá! Y esa criatura se traumatizó. Se traumatizó. Y originamos trastornos ya en esas criaturas. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Entonces, si a ese problema, que es más un trastorno psicológico, emotivo de la criatura, probablemente lo podemos ir revirtiendo dándole seguridad, otro tipo de estímulos, como decía el joven, no gritos, estimúlame. Pero son niñitas de 10, 11 meses, 12 meses. No me grites, yo te puedo escuchar. Puede ser una de las causas. Puede que hayan problemas también neurológicos. Dificultades neurológicas que tuvieron al momento de nacer, decíamos. Una anoxia cerebral, produjo bloqueos en el cerebro, hay coágulos. Los niños al momento de nacer inhalaron agua de la fuente. Eso produce trastornos. Niños que al nacer por la estrechez vaginal, bueno, gracias a Dios, desde los años 80, 85 prohibieron los forceps. Recuerden ustedes que extraían a los bebés con un chupón de acá de la cabeza y eso originaba pues trastornos y dificultades y lesiones cerebrales. Entonces teníamos gran cantidad de chicos que eran afectados en el área de Broca, en el área del habla y después tenían que matricularlos en centros de educación especial. Gracias a Dios eso ya no existe. Por eso es que los médicos en su mayoría van de inmediato, dicen, tiene estrechez vaginal, es mejor una operación de cesárea, ¿no es cierto? Dicen que la NASA incluso exige que para que sea astronauta tiene que haber nacido por cesárea. Miren, ¿por qué? Porque ahí no ha habido sufrimiento fetal, dicen. No, porque al momento de pasar por el conducto vaginal hay sufrimiento fetal. ¿No es cierto? Entonces, habría que ver si por ahí hay un problema neurológico en las criaturas. ¿Qué más nos dice aquí? Identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. La decodificación. Entonces, cuando hablamos de los sonidos onomatopéicos que podemos trabajar en el aula, hay estrategias que las vamos a ver más adelante, cómo trabajar con estos chicos que de repente en casa, padre y madre son mutis, no les hablan, o el consabido chocheo, sobre todo a las tías. Qué lindo te ha ido tu cayito. Toma, bebé, este es tu cayito, este es tu peyota. Y el niño y la niña empieza a captar estos sonidos del habla, que cuando después los encuentra diferente, que no dice peyota, sino dice pelota, que no dice cayito, sino dice carrito en el momento de leer, no lo entiende. No lo entiende. Mi tía me ha dicho que es mi cayito y acá dice carrito. No, total, ¿a quién le hago caso? A veces esas dificultades nacen a raíz de que lamentablemente los padres desde jóvenes no son preparados o no somos preparados para ser padres, ¿no?
En las escuelas de secundaria, yo allá en la dirección de este colegio, a las profesoras les decía, no, quinto de secundaria, está bien, conocimiento científico, pero conocimiento para la vida. Ya desde aquí enséñameles a cambiar pañales, enséñameles a tratarles cómo se hace con un niño que tiene elevado el estómago, que hay que darle de papillas, que hay cómo prepararle la mamila. Eso te lo van a agradecer de por vida estas chicas. Y tuve razón por experiencias, bueno, que si hay tiempo más tardecito se las cuento. Eso. No estamos preparados y cometemos una serie de fallas que van atrofiando el desarrollo intelectual de nuestros niños. La conciencia fonológica, los que son docentes, todos aquí, han tratado ya sobre la conciencia fonológica, de que el niño perciba los sonidos, sienta las letras, es tomar conciencia de las palabras, de los sonidos de estas palabras. Eso lo vamos a ver más adelante. Algunas vayan haciendo preguntas si tienen la duda. Una vez que ya hay ya acabe el curso, ya no hay preguntas, ¿no? ¿Qué es una dislexia, maestra? ¿Leo? Dificultad a nivel cerebral que obstaculiza aprender a leer y comprender. Condición de por vida. El niño no supera la dislexia, pero con el apoyo adecuado de las ideas claves puede mejorar. Dificultad de aprendizaje común, mucha gente exitosa la tiene. Hay una diferencia ahí, ¿no? Entre cuándo es una dislexia y cuándo no es. ¿Cuándo no es? La dislexia no es un problema de inteligencia. El disléxico es tan inteligente como los demás niños. Un problema de visión, la dificultad principal involucra entender cómo los sonidos de las palabras son representadas por las letras. Un problema de pereza, los niños disléxicos se esfuerzan y progresan. Ustedes saben que una premio Nobel de física, es disléxica. Ustedes conocen que grandes artistas de la televisión y del cine son disléxicos. Son niños que desarrollan otro tipo de habilidades y que se potencian y tienen éxito. ¿Cuándo es una dislexia? Dice que la dislexia se puede superar. ¿Qué dice? ¿Es curable? No. Dice ahí bien claro. Dificultad a nivel cerebral que obstaculiza aprender a leer y comprender. Ya está en el cerebro, ya está en las estructuras mentales. Por lo tanto, es una condición de por vida. El niño no superará la dislexia, pero con el apoyo adecuado a la de ideas claves pueden mejorar. Sí puede aprender a leer algunas palabras, de repente de sílabas directas, de repente construidas con sílabas inversas, algunas palabras, de repente algunas hasta mixtas, pero ya tienen dificultad para sílabas trabadas que llamamos, ¿no? Para sílabas complejas. Para eso está la evaluación pedagógica que decíamos en la clase anterior. Son ustedes los que tienen que evaluar hasta dónde el niño, hasta qué tipo de sílabas puede leer. Palabras con qué tipo de sílabas puede leer. Si ya lee tractor, truza, trompo, fenomenal, pues no. Es un chico ya que está superando algunas palabras claves, ¿no? ¿Qué más nos dice? Dificultad de aprendizaje común, mucha gente exitosa la tiene, ya les decía, premio Nobel de física, disléxica la señora. ¿Ah? Artistas son disléxicos, pero que han triunfado. Y eso es bueno. Tenemos esperanzas entonces. ¿Cuándo no es? Un problema de inteligencia, el disléxico es tan inteligente como los demás niños.
Así que no necesitan hacerlo de lado, sino que tengo que saber qué tipo de pruebas le debo aplicar a un niño disléxico. Tengo que hacer entonces una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Asiento por acá. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de evaluación? Sí, pero ¿qué tipo de evaluación? Ya ustedes saben, ahorita se está manejando todo esto. ¿Una evaluación? ¿Psicopedagógica, dice la compañera? Ahorita todos están leyendo currículo, todos están asistiendo a los cursos. ¿Qué tipo de evaluación? ¿Ah? A ver, ¿quién lo dice? Ya lo están buscando en Google, dice, para ver qué evaluaciones. ¿Qué tipo de evaluación? Psicológica, ¿no dice la compañera? Estamos trabajando de la evaluación con enfoque formativo. La evaluación formativa, colegas. ¿Ah? Y la evaluación formativa implica que lo sustancial de la evaluación formativa es ¿la qué dice? La retroalimentación. Es decir, que el docente tiene que estarle ayudando permanentemente a superar las falencias en la lectura. Retroalimentar permanentemente. Bien. Una consulta, los psicólogos también son profesionales que se dedican a ver tus problemas y creo que son más capacitados que nosotros que, digamos, podamos estudiar un diplomado o no sé, ¿no? Creo que ellos son más completos, me parece, o ¿cómo sería, profesor? Nosotros también como maestros también lo podemos hacer, ¿verdad? Estudiando, no sé. Usted ha repetido 3 veces creo. Son las creencias, pues. El psicólogo es especialista en el campo psicológico. El pedagogo es especialista en el campo pedagógico. No es más uno que el otro. Lo que tenemos que hacer es fusionar las disciplinas para evaluar adecuadamente a nuestros estudiantes. Por eso les decía en la primera clase, lo primero que tiene que haber es una evaluación pedagógica. Usted tiene que hacer la primera evaluación y usted tiene que evaluar hasta cuál de los desempeños que están ahí en el currículo nacional el chico los puede obtener logros esperados. Si se quedó en el primero, segundo, usted analiza cuáles han sido las dificultades que no le permiten alcanzar o desarrollar o mostrar, para decirlo mejor, el tercero, cuarto, quinto, sexto desempeño. ¿Se da cuenta? Entonces usted da una opinión que ese chico tiene dificultades en desarrollar habilidades como, por ejemplo, adición de 2 dígitos. Por ejemplo, escribir palabras complejas. Por ejemplo, lecturar o leer palabras trabadas. Usted va a dar la opinión. Ese informe lo envía y usted sugiere. Nunca digan, debe ser tratado por un psicólogo. No. Sugieran que sea derivado o derivada a un psicólogo para ver cuáles son las causales de estos problemas. El psicólogo clínico es aquel profesional que tiene que ver los problemas de todo tipo de pacientes y generalmente en los hospitales. Hoy ya existe especialidades de la psicopedagogía, donde ve usted, han unido la psicología y la pedagogía porque sí van de la mano, ¿ya? Sí van de la mano. Ellos conocen cuáles son las teorías psicológicas y cómo las pueden aplicar para atender el tipo de niños que usted ha diagnosticado que tiene problemas pedagógicos, ¿sí? Muy bien. Está bien, este tipo de preguntas son las que tenemos. No sé si en algo le pude, ya, muy gracias a Dios que ya alguien entendió. El problema de visión.
La principal dificultad que tiene un niño, decíamos también en la clase anterior que siempre estamos acostumbrados, como eres el más altito al final, pero nadie le averiguó si ese niño realmente ve bien. Y lo tenemos permanentemente que se para la pizarra. Dame tu agenda. Mañana que venga tu mamá porque eres un indisciplinado. Para haciéndome desorden en el aula. Lo más fácil, ¿no? Señora, ¿qué pasa con mi hijo? Uy, señora, es insoportable. Me hace desorden. A cada momento se está parando desde donde lo he sentado a la pizarra. Esa maestra no sabe que ese niño tiene una visión subnormal. Y por lo tanto que le es difícil lecturar lo que está a la pizarra. Por eso es importante que los directores establezcan convenios, de repente con el propio IRO, de repente con el Rotary Club, que son, el Rotary Club es una institución que incluso cuando evalúa este tipo de niños, les regala los lentes y permanentemente los están evaluando. Entonces las escuelas deben buscar aliados. Para atender este tipo de estudiantes se necesitan muchos aliados. Muchos aliados. Y le reitero, están alguna ONG, también hay ONGs, está el Rotary Club, está el propio IRO, está algún hospital, está algún centro de salud. Hay centros de salud que se quejan que no llegan pacientes. Ya pues. Aquí tengo niños, evalúen la visión y te vas a dar cuenta que muchos de esos niños necesitan lentes. Entonces, el hecho mismo de no percibir la letra de donde está sentado, las palabras, el texto donde está sentado, se le presentan dificultades para leer. Por lo tanto, no es dislexia, pues, es cuestión de estrategia nada más. Es de aprovechamiento de espacio, de ubicación del niño en el aula, del condicionamiento para mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad del aprendizaje en el niño. Los niños disléxicos se esfuerzan y progresan. No es que el niño sea perezoso. Si tú le das el estímulo, como decía la maestra, permanentemente le estás diciendo qué bien que vas, me parece que aquí puedes mejorar. A ver, lee esta palabrita. ¿Qué le falta aquí? Y el mismo niño se da cuenta, dice, ah, la S, me he olvidado de la S. Ah, ¿ves? Entonces el chico sí se esfuerza por aprender. ¿Cuándo no se esfuerza? Cuando encuentra zancadillas, cuando encuentra trabas, lo deja la tarea a un lado. Porque no puede, pues. No puede. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Preguntas? No sé. Los niños con dislexia pueden tener problemas con aprender un lenguaje extranjero, decodificar, pronunciar palabras escritas, entender lo que leen, rimar, resolver problemas matemáticos del lógico, reconocer las palabras comunes, familiares, leer con fluidez, escribir y ortografía. Algunas de las manifestaciones de los niños que tienen problemas de dislexia, ¿no? Por ejemplo, nos está diciendo aprender una lengua extranjera. El estándar, ¿qué nos dice? Que los niños hasta los 5 o 6 años pueden aprender varias lenguas extranjeras. Ustedes en la televisión han visto chicos de 4 años, 5 años que dominan 6, 8 lenguas, ¿no? Entonces, pero para estos niños sí le es muy difícil percibir los sonidos de otra lengua que no es la suya. Entonces tienen dificultad ahí. La segunda, por ejemplo, manifestación de codificar, pronunciar palabras escritas y tienen dificultad para repetir lo que usted les dice. Usted de repente
quiere hacer ejercicios porque el niño no pronuncia la R, porque tiene dificultad para leer la R, y usted hace lo famoso del carrito, del cigarro, ¿no? R con R cigarro, R con R carril, creo que así decía cuando yo estaba en transición, allá en 1821, imagínense. Entonces, estas cositas aparentemente ocasionan una dificultad y de inmediato estamos diciendo que ya es un niño disléxico. Hay que entender que de repente este chico, con varias sesiones repetitivas, con terapia de lenguaje, ya con especialista, porque en un centro especial hay terapistas de lenguaje. Llaman al terapista de lenguaje, que estudió en el CEPAL en Lima, etcétera, pero que cuenta con las estrategias para ayudarle a reconstruir el habla, la lectura a este tipo de niños. Lo otro son las rimas, entender lo que leen, resolver problemas matemáticos de lógico. Entonces la dislexia no es solamente en comunicación, colegas. La dislexia va a todas las áreas. No es que en comunicación lee mal y en matemática ya lee bien. Pero ellos presentan otra dificultad, que es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico, ¿no? Que los chicos transpolen números, cantidades en el manejo de las propiedades de la adición, propiedades de la multiplicación. Tienen dificultad para relacionar la ubicación de los números. Por eso que más adelante vamos a ver que estos chicos necesitan mucho de ser preparados o de ser formados con amplia noción de lateralidad, reforzar mucho la lateralidad, la direccionalidad en los niños. Y eso lo puede hacer la auxiliar, y eso lo puede hacer la maestra de inicial, la maestra de los primeros grados, ayudarles. En el penúltimo colegio que trabajé a chicos de sexto grado de primaria, tuve que hacer todo este trabajo. Y gracias a Dios tuvimos éxito. Ahora ellos son papás en este colegio y siempre decían, profesor, enséñele a mi hijo, ¿no? Da resultado cuando usted lo quiere hacer. Cuando no lo quiere hacer, difícil que obtenga resultados. Reconocer palabras comunes, leer con fluidez es difícil. Ellos van leyendo pausadamente, pero leyendo. Si usted empieza, sabe que este chico tiene dificultades para leer con fluidez, tiene que darle textos más cortos en relación a los demás chicos que sí leen con fluidez y que un párrafo de 5 o 6 renglones lo leen rápido, pero este niño va a necesitar párrafos de 2 o 3 renglones. ¿Por qué? Porque es lento a leer. Tiene dificultades, pareciera que va deletreando o va diciendo las palabras hasta que esa palabra la lleva acá, el símbolo de esa palabra lo lleva a la estructura mental, le demora un poquito más que los demás. ¿Qué más nos dice? Para escribir, ¿qué escribimos? ¿Qué escribimos, colegas? Lo que hablamos, lo que pensamos, nuestras experiencias, eso escribimos. Para que un chico tenga fluidez, cualquier escritor también parla, escucha. Y esa es otra habilidad que tenemos que desarrollar en estos niños, que es la habilidad de escucha. Primero, la maestra tiene que desarrollar su habilidad de escucha. Es decir, saber escuchar a este tipo de niños. Activar esos 5 sentidos en los niños disléxicos. Y finalmente, pues estos chicos tienen problemas en la ortografía.
en la ortografía. Y no es que todo aquel que tenga problema de ortografía es disléxico, sino cuántos disléxicos hubieran aquí, pues no. No, no es así. Pero sí por su problema de aprendizaje, no han captado, no han entendido las reglas de la escritura, los signos de puntuación, los signos de interrogación, los signos de admiración, no los leen difícilmente y después para producir, para escribir un texto, tienen dificultades porque no los entendieron. No entendieron cuándo es coma, no entendieron cuándo es punto y coma, punto seguido, cuándo hay que hacer una pregunta, cuándo hay que hacer una admiración. No lo entienden, ellos lo ven como un todo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? A ver, ¿cómo le puedes ayudar a un niño disléxico, maestra? Alfabetización estructurada y multisensorial. Los niños aprender a través de la vista, la audición, el movimiento y el tacto. En adaptaciones, para ayudar a los niños a aprender y demostrar lo que saben, cómo hacer un reporte verbalmente antes que escrito. Herramientas de tecnología de asistencia, como audios, libros y apps, textos a voz pueden ayudar a dar las mismas oportunidades a los lectores que tienen problemas. Sí lo pudo hacer, ¿ve? Muy bien. Miren ustedes, dice ahí una de las estrategias con las cuales podemos ayudar a los niños en el aula. ¿Cuál dice? ¿Ah? Una educación multisensorial. ¿Y qué dice multisensorial? ¿Cuándo es una educación multisensorial? Muy bien, utilizando los sentidos. Ajá, y ahí dice vista, audición, tacto. Entonces, leerles permanentemente textos a este tipo de niños, van entendiendo la pronunciación de la palabra. Por eso es que la maestra, antes de leerle un texto, el maestro, antes de leerle un texto a cualquier tipo de niños, sean con necesidades educativas especiales o no, primero tiene que haberlo leído el profesor, la profesora, y haberlo digerido bien a ese texto. ¿Dónde están los puntos, las comas? ¿Dónde están las preguntas? ¿Dónde debo hacer inflexión de voz? ¿En qué momento subo la voz, bajo la voz, mantengo el nivel de voz? Eso es hacer una lectura digerible, que los chicos la entiendan, la vivan, se sientan emocionados de escuchar. Porque si yo le digo, y la Caperucita Roja se fue y le dijo a su abuelita que se vaya porque se va, el niñito no entiende. Y la mamá le dijo, Caperucita, llévale esta comida a tu abuelita, no te demores, no te entretengas por el camino. Y la Caperucita le dijo, ya mami, dame la canasta, y se fue caminando Caperucita. En el camino la encuentra el lobo. ¿A dónde vas, Caperucita? Y todos los niños están atentos, porque usted está vivenciando la lectura. Entonces es bueno primero que nosotros leamos y le demos las matices a la lectura. ¿Sí? ¿Juran por Dios y por la plata que lo van a hacer o no? Los veo así. Sí, lo hacemos, ¿no es cierto? Sí, yo sé que usted lo hace, pero ¿cómo le va con los niños? Bueno, yo ahora soy auxiliar en el colegio, pero sí he trabajado antes en aula, pero en un particular.
Y bueno, ahora es una experiencia diferente porque es un colegio estatal y sí, me va muy bien, gracias a Dios. He entrado un poco al aula, soy sincera, he entrado un poco al aula porque bueno, las Miss felizmente siempre están ahí, pero sí, me quedé un par de horas con los chicos y sí, me fue muy bien. ¿Se sienten contentos los niños con las actividades que desarrolla? ¿O más contenta está la profesora que le alivió el trabajo? Ya. Las adaptaciones, coleguitas. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Va a ser de todo un temario, pero vamos adelantando qué es una adaptación. Cuando adaptamos una capacidad, una competencia, un desempeño, ¿cómo lo adaptamos para que estos niños con necesidades educativas especiales puedan ir mostrando su rendimiento, sus logros? Primero tengo que analizar, repito, el diagnóstico pedagógico que se hizo. Cuando ya ubiqué al estudiante en qué nivel de aprendizaje está, tengo que adaptarle una competencia. Si dice, elabora textos de 5 párrafos, para este niño con necesidades educativas especiales tengo que adaptar de repente en función al contenido, a que elabore un texto pero de un párrafo, con 3 líneas, con 5 líneas, viendo cómo va logrando este estudiante mejores aprendizajes. Si en matemática todos los niños en primer grado cuentan hasta 50, digamos, mi niño con necesidades educativas especiales de repente va a estar en 5, va a estar en 10, va a estar en 20. Entonces la capacidad tengo que adaptarla al rendimiento de ese niño. Si es así, entonces estamos hablando de estrategias diferenciadas. Estrategias diferenciadas, sesiones diferenciadas. ¿Debo estar haciendo doble programación? No. En tu sesión nada más haces ahí una división, 2 columnitas, una para los niños entre comillas normales y otra para los niños especiales, con necesidades educativas especiales. Cuentan de manera ascendente de 2 en 2 hasta 50 normales. Cuenta de manera ascendente de 2 en 2 hasta 10. Y si el niño logra contarlo, la satisfacción va a ser para el estudiante, pero también y mucho más para el profesor, porque está logrando aprendizajes en estos niños. ¿Sí? A eso se refieren las adaptaciones curriculares. Herramienta de tecnología de asistencia. Cuidado que a estos chicos también les interesan las TICs. Y tenemos que dejarlos ahí. Porque el chico se va a ver obligado a leer. Lo que va escribiendo tiene que irlo leyendo. ¿Ves? Entonces, el uso de las TIC son herramientas que sí nos permiten ayudarles un poco a superar los problemas disléxicos. Si es un disléxico ya diagnosticado en un año y que, ¿cómo se llama?, tiene problemas neurológicos, bueno, en algo le va a ayudar a superar estos aprendizajes. ¿Cómo funciona la enseñanza multisensorial? Ahí decíamos. Tenga la bondad de leerlo, maestro. Basada en lo que la vista ve en un texto y las ilustraciones para leer la información. También se basa en lo que los oídos escuchan del maestro. El maestro está diciendo, la enseñanza multisensorial no está solo limitada a leer y escuchar. En su lugar, intenta usar todos los sentidos. Las lecciones no utilizarán los 5 sentidos: gusto, olfato, tacto, vista, oído y movimiento.
pero en la mayoría de las lecciones multisensoriales los estudiantes pueden acceder al material que se está enseñando en más de una forma. Por ejemplo, supongamos que la clase el niño está estudiando las manzanas, su hijo podría tener la oportunidad de examinar y probar manzanas en lugar de solo leer y escuchar a su maestro hablar sobre cómo crecen. Después podría sostener media manzana y contar el número de semillas en su interior, una por una. Eso es enseñanza multisensorial, transmitir información a través de cosas como el tacto y el movimiento, llamados elementos táctiles y sinestésicos, así como a través de la vista y el oído. Mira lo importante que nos dice esta autora sobre la educación multisensorial, que no es que usted de manera aislada le va ayudando a desarrollar sentido por sentido, sino de manera integrada. Nos da el ejemplo de, si usted quiere enseñarle, dice la palabra manzana, pueda que el niño incluso esté percibiendo la manzana cuando la está digeriendo, está comiendo, ¿cierto? La está comiendo. Cuando el niño está tocando la manzana y que tiene una piel o cáscara lisa, suave, está aprendiendo a través del tacto. Y si ese chico percibe la forma que tiene redondeada, que tiene alisada la piel o la cáscara de la manzana, ¿le facilitará después la descripción o no? Por supuesto, por supuesto. Siempre en las otras capacitaciones les decía, enseñémosle a observar a los niños, no a mirar simplemente, sino a observar, sentido de la vista. El mirar es una cuestión natural, es una facultad natural, pero el observar ya es focalizado, ya en lo que le interesa al estudiante, lo que tiene planificado el profesor. Entonces, si están participando estos sentidos, le van a facilitar al niño luego la descripción, otras habilidades. Él describirá qué sabor tiene la manzana que está comiendo, ¿cierto? Entonces, a eso está referida la educación multisensorial, en sesiones donde usted pueda hacer intervenir, que el niño perciba sonidos incluso. Por ejemplo, ¿qué sonido? Si es igual el sonido cuando mastica o digiere un plátano a cuando está digiriendo la manzana. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es activar los 5 sentidos. Siempre le decía a las maestras de inicial, las maestras de los primeros grados, las maestras de secundaria, si tú no activas los 5 sentidos en los niños antes de empezar una sesión, los aprendizajes a los estudiantes van a ser nulos, colegas. ¿Por qué dice Piaget? Si tú activas los sentidos, activas las estructuras mentales. Y la neurociencia ya incluso la clasifica. Dice habilidades mentales en el hemisferio izquierdo, más para la matemática, el análisis, la ciencia. Habilidades en el hemisferio derecho, más para las capacidades histriónicas, para la comunicación, etcétera. Habilidades sociales. ¿Se dan cuenta? Estos estudios nos ayudan a entender por qué la necesidad de activar estos 5 sentidos. ¿Preguntas? Se quedan tristes ustedes, melancólicas. ¿Qué me está hablando este hombre? ¿Nada? ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Para quiénes puede ser útil este aprendizaje multisectorial? ¿Para quiénes puede ser útil? ¿Nos ayudas a leer? ¿Puedes mirar por ella?
El aprendizaje multisensorial puede ser particularmente útil para los niños con dificultades de aprendizaje y de atención. Por ejemplo, esos niños pueden tener problemas con el procesamiento visual o con el procesamiento auditivo. Esto les dificulta aprender si tienen que depender solo de la vista o el oído. Pero usar todos los sentidos ofrece a estos y a otros niños muchas maneras de conectarse con lo que están aprendiendo. Este tipo de aprendizaje práctico puede facilitar a los estudiantes a recolectar información, hacer conexiones entre nueva información y lo que ya saben, entender y resolver problemas, utilizar habilidades no verbales para resolver problemas. La instrucción multisensorial ayuda a los niños a aprovechar sus fortalezas de aprendizaje para hacer conexiones y formar memorias, y también pueden emplear una mayor variedad de maneras para demostrar lo que han aprendido. A ver, ¿alguna pregunta sobre este texto? ¿Qué tienen que preguntar sobre el texto? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? ¿Qué nos dice la pregunta ahí? ¿Para quiénes puede ser útil el aprendizaje multisensorial? Para los niños con dificultades de aprendizaje y de atención. Hoy en día los estudiosos están colocando especial énfasis en los trastornos con por déficit de atención e hiperactividad. Los maestros y las maestras se están quejando frecuentemente. Los niños no están en su lugar, los niños no atienden, los niños son hiperactivos, decimos, ¿sí? Y decíamos ya en la clase anterior, ¿es un problema de hiperactividad o es un problema de indisciplina? ¿Cómo lo han diagnosticado? Si es un problema de indisciplina, es que en casa no hay límites, no han sido establecidos los límites. Si es problema de indisciplina, es que los chicos nunca fueron llevados a distinguir lo que está bien hacer y lo que no está bien hacer. Entonces, estos chicos actúan sin normas, sin alguna regla, sin algún límite. Hasta aquí tú puedes llegar. Esto ya no está bien hacerlo en horas de clase. Entonces, este es un problema que está ahorita en boga. Las maestras se sienten desesperados, los maestros se sienten desesperados. Yo ya no le puedo decir nada, ni siquiera le puedo dar un grito para que se siente ahí. Si no has convenido desde un primer día que tú entraste a clases, no conveniste con los chicos, cuáles van a ser las formas de actuar en clase, cómo vamos a aprovechar los tiempos en la clase, en qué momento se va a comer, en qué momento se va a salir al recreo. No le vas a exigir al niño que sea disciplinado. Tuviste que hacerlo en el primer contacto que tienes en los niños. Así como entre ustedes, pues chicas. Ya, está bien. Yo te acepto, te voy a salir, vamos a salir. Pero no quiero que tomes. No quiero que estés coqueteando con otras mujeres. Pusiste las normas desde un comienzo. Pero si esperas después que suceda, ya no tienes derecho a reclamo, pues. Nunca me has dicho que no te gustaba. Las cosas se ponen al comienzo, desde el primer momento. Niños, estas van a ser las formas de actuar. Primero díganle yo los voy a querer mucho, los voy a proteger, los voy a cuidar, les voy a enseñar cosas que a ustedes les interese aprender y todos están ahí.
mi maestra, buena maestra voy a tener. Pero también, a ver, ¿de qué manera nos podemos comportar? Y los niñitos lo primero que dicen, no pelear. Ah, ¿sí? ¿Todos nos comprometemos a no pelear? Entonces vas estableciendo situaciones de mejora. ¿Y por qué no debemos pelear? Porque está malo. Entonces, niños, vamos a aprender que pelear está mal. Es algo malo en el aula y por lo tanto nadie lo vamos a practicar. ¿Qué proponen ustedes? ¿Vamos a practicar las cosas buenas o las cosas malas? Las buenas, dicen los niños. Aunque después no las practiquen, pero primero ellos dicen las buenas. Muy bien. Irle enseñando cuándo está bien y cuándo está mal. Si ustedes les ayudan a los pequeñitos y a los niños con necesidades educativas especiales también, ellos solos van regulando y autorregulando sus comportamientos. Bien. Estrategias para trabajar con niños con dislexia. Ya decíamos al comienzo. A ver, vamos por acá. Rosa me estaba pidiendo hablar, leer. Estrategias para trabajar con niños con dislexia. Ejercicios de conciencia fonológica, segmentación silábica. Pedirle que nos diga cuántas sílabas tiene una palabra. Omisión de sílabas. Pedirles que omita una determinada sílaba. Sustitución de sílabas, pedirle que constituya una determinada sílaba de la palabra por otra que le demos. Encontrar sílabas ocultas oralmente. Aquí tenemos algunas estrategias de la conciencia fonológica. Hay infinidad de estrategias para desarrollar la conciencia fonológica. Aquí en algunos casos, cómo percibe la palabra, por ejemplo, en la segmentación silábica que ustedes lo hacen. Ma, dicen los niños. Incluso van acompañando de golpes, ¿verdad? Van un golpe para cada sílaba. Ma. ¿Sí? Entonces, ellos van percibiendo la estructura de la palabra, que está conformada por dos sílabas. Pasito. ¿Cuántas sílabas tienen? 4, dice. Muy bien. ¿Y qué pasaría si no leemos cito? Papato. ¿Y está bien? No, dicen, le falta cito. Sí. Papacito. ¿Te das cuenta? Entonces, que el niño tome conciencia cómo está estructurada cada una de las palabras. Y si él va tomando esa conciencia cuando las lee, no va a omitir sílabas, no va a alterar palabras, porque ustedes se han dado cuenta que muchas veces omiten una letra, omiten una sílaba cuando están leyendo, cuando están hablando, cuando están escribiendo. Niños que escriben juntando las palabras. Por eso es la importancia de esta decodificación. Cuando le enseñamos de cuántas sílabas está estructurada una palabra y cómo es que de palabra a palabra tienen que haber pequeños cortes, espacios de tiempo, milésimas muchas veces, pero que el niño perciba que no hay palabras que estén juntas. Sílabas sí están juntas que pertenecen a una misma palabra. La dislexia es un trastorno específico de la lectura que afecta a la correcta comprensión de los textos leídos, de ahí que sea importante detectarlo a edades tempranas, así como el alumnado realice ejercicios específicos tanto en el aula como en casa. A continuación, bueno, vamos a ofrecer estos recursos.
aquí se les está alcanzando 17 estrategias para que ustedes las puedan aplicar en las aulas, puedan ayudarle a sus profesores. Y si el día lunes ustedes se acercan, los auxiliares, y le dicen, señorita, Miss, como le quieran llamar a la profesora del aula, y le dicen, mire, he aprendido que alguna de las estrategias para ayudar a este niño que tiene diagnóstico de disléxico, le podemos ayudar con alguna de estas estrategias. Su maestra les va a agradecer. Caramba, qué bueno que estés leyendo. Una de estas estrategias, por ejemplo, nos dice, a ver maestra, tenga la onda. Conocimiento del propio cuerpo. Los niños disléxicos pueden presentar problemas psicomotores, como por ejemplo en el esquema corporal. Trabajar el esquema corporal implica trabajar para que conozcan su propio cuerpo y después el otro. Cualquier actividad que implique nombrar el propio cuerpo puede ayudarles. Se puede hacer sobre actividades en papel con la silueta de un niño o niña para nombrar las partes o de manera más vivencial a partir del propio cuerpo, en un espejo o en el de su compañero. Ahí tenemos una estrategia, el conocimiento del propio cuerpo, pero también este conocimiento puede ir en relación al otro, ¿cierto? Que el niño vaya tomando espacialidad, direccionalidad con sus compañeros. Ubícate a su derecha, ubícate a tu izquierda, señala tu mano derecha, señala la mano derecha de tu compañero, señala tu mano izquierda, tu brazo izquierdo, señala lo de tu compañero, y él va percibiendo tanto su cuerpo en relación a otros cuerpos. Esto lo desarrollan mayormente las profesoras de inicial, ¿sí? En el aprestamiento que dan a los chicos. Lateralidad, pero el conocimiento primero del cuerpo. Autopognosia, propio conocimiento de su cuerpo. La segunda, actividad de orientación espacio-temporal. Los niños con dislexia presentan también problemas de orientación espacio-temporal, por lo que se les debe enseñar las nociones espaciales como arriba, abajo, delante, detrás, así como también las temporales, como pueden ser antes, después, tarde, noche. Por ejemplo, para trabajar la orientación espacial se puede coger diferentes objetos y pedir a los niños que lo pongan delante, detrás, a la izquierda, a la derecha. Se puede trabajar con su propio cuerpo, que se pongan arriba de la mesa, abajo, a la izquierda. En papel también se puede trabajar las nociones espaciales. Un ejercicio puede ser hacer la imagen de un niño o varios perros, uno a cada lado, los perros mirándose al frente y a la persona en el medio. La persona puede ir variando de posición. Estará de frente, de espalda, a un lado o a otro. Gracias, profesora. Y como estas, hay 15 estrategias más que ustedes les puedan servir. Todo el mundo empezó a abrir su hojita a ver si aquí están y para ir leyendo si es cierto lo que me dice. No están ahí, compañeros. No acostumbro casi a alcanzarles. El material que está ahí es complemento de lo que se... Si no, no tiene gracia, pues no. Mejor les entregamos la hoja y váyanse a leer a su casa. No es así. Ustedes tienen que llevar más material. Por eso les digo, grábenlo y se apoyan también con el material porque ahí hay 10 más, ¿cierto? Hay 10 más. Entonces, se les está dando en cantidad. Ustedes las van a leer, llévenlas, seguramente en la página también están colgadas estas estrategias, ahí las leen. Y ahora nos toca el segundo tema, que está relacionado con el acoso. El acoso.
un acoso sexual o el otro acoso como llamado violencia escolar o bullying. Bullying, ¿no? Ya en la clase anterior hemos estado viendo cuáles son los casos más frecuentes de violencia escolar. Mayormente son las agresiones, ¿cierto? Y tenemos agresiones entre pares, o sea, entre estudiantes, agresiones intergénero de niños a niñas o de niñas a niños, agresiones intragénero, que son agresiones entre niñas, que es que en la televisión ha exhibido. No exhiben muchas veces cómo se agreden dos varones, ¿no? Casi no lo ves en la televisión. Pero que dos chicas se agredan y se agarran en el patio por la calle, eso todas las televisoras lo exhiben. Entonces, intragénero, dentro del mismo género. Pero lo que preocupa es que la mayoría de casos son agresiones de docentes a estudiantes. Y como ya dijo el colega que ya se fue, dijo la discriminación. La discriminación también es una forma de agredir, discriminar, ignorar. Otras formas es el famoso maltrato, la burla, el sobrenombre a los estudiantes. Son maltratos. Oye, negro, ven para acá. Oye, gordito, ven. Por más que le digas gordito, ya lo estás maltratando. Porque si así me dice gordito, ¿cómo sería si estoy más acá? ¿No es cierto? Entonces hay formas que nosotros los maestros no nos damos cuenta de cómo estamos violentando a nuestros estudiantes. Aparte de la agresión que los chicos traen de casa, el maestro, el niño viene a la escuela porque siente y cree que ahí es un mejor espacio que el que tiene muchas veces en su casa. Las madres se dan cuenta cuando está siendo bien tratado en la escuela, cuando ha encontrado un espacio bueno para convivir ahí, cuando el maestro lo está tratando bien, cuando el niño se levanta temprano, mamá, me voy a la escuela, alístame mis cosas. Ese es un niño que está feliz en la escuela. Levántate, ay mamá, yo no quiero ir al colegio. ¿Por qué? No sé, pero yo no quiero ir al colegio. Algo malo está pasando en esa escuela. O está siendo maltratado, se siente discriminado, se siente violentado, se siente no retroalimentado. También entonces es violencia. La indiferencia. Saco a 5, 10, 15, 20, 25 a la pizarra, pero siempre estoy marginando a uno. Ese ya no sabe, ya. ¿Para qué lo voy a sacar? Más voy a tener cólera, dice. Santiago de Chuco, abril, capacitación a más de 600 profesores. En un aula me dijeron, yo soy profesor de secundaria, yo soy cuarto de secundaria. Y para mí, solo 4 van a pasar. ¿Y cuántos chicos atiende usted? 26. Y era abril. Ese maestro iba a trabajar todo el año para 4, cobrando por 26. Esa es una forma de maltrato, de discriminación, de violencia contra estos 22 jóvenes que no iban a recibir nada de su maestro porque él se sentía solamente buen maestro para 4. Eso pasa en las escuelas. Pasa. Y tenemos que revertirlo. Revertirlo.
darle al chico hasta el último momento las oportunidades que necesita para aprender. Bien. Esto lo vamos a salir de aquí. Porque luego ahí tienen esta separatita. Vamos a hacer análisis documental, se llama estrategia, que también pide la gerencia, pide un montón de estrategias que se tienen que trabajar en estos talleres. Y la estrategia se llama análisis documental. ¿Sí? Démosle una lecturita así a esta separatita del acoso sexual y de la violencia escolar. Así, abuelo de... Ajá. Léanlo.